Hola, ¿qué tal a todos? Muy bienvenidos a esta nueva sesión del Expert Coach. Mi nombre es Melissa, mucho gusto para los que no me conocen. Y si tú quieres aprender a optimizar tu visibilidad local, hacer Google Ads en 3 simples clics y además gestionar tu reputación en línea, no dudes en ponerte en contacto conmigo o a través de nuestra página web www.rankingcoach.com. Y sin más rodeos, vamos a hablar con nuestro experto invitado el día de hoy. Él es Landare Pimentel. Él nos va a explicar más al detalle qué es el marketing estructural y por qué es tan imprescindible que todos lo tengamos. Así que, hola Landare, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, mi querida Melissa. Pues bueno, estamos aquí muy contentos participando en esta entrevista sobre marketing con ustedes. Genial, Landare. Bueno, cuéntale un poquito a la audiencia más exactamente de este tema tan interesante que nos compartiste en aquella ponencia en Marqueteros Nocturnos Sí. sobre el marketing estructural. ¿Quieres explicarnos más claramente cómo se puede desarrollar una estrategia de este tipo o qué es exactamente? Sí, por supuesto, mira. ¿Qué es el marketing estructural? El marketing estructural no es otra cosa más que fijarse en todas las áreas de la empresa que van a impactar directamente en el posicionamiento y en el crecimiento de tu marca. Eso es el marketing estructural. Entonces, la mayoría de las agencias, la mayoría de las personas, la mayoría de los profesionistas en el área de la mercadotecnia están muy enfocados en estos dos grandes rubros que tienen que ver el de la comunicación y el de la publicidad, el del diseño, el de estos dos grandes productos, catálogo del clúster de la mercadotecnia, que ojo, son muy importantes, pero desde nuestra perspectiva no son más importantes que el resto de actividades que hay que llevar dentro de una estrategia o una profesión de mercadotecnia. Entonces, el marketing estructural les voy a decir de la siguiente forma. Imaginen que tienen una mesa y entonces esta mesa es muy grande y tiene 8 patas, ¿no? Entonces, la mayoría pues atiende el tema publicitario, el tema de comunicación, pero si tienes una mesa tan grande con 2 patas no la vas a armar, como decimos en México, no va a ser suficiente. Entonces, lo que nosotros hacemos es verificar que el resto de las patas estén ahí, por lo menos, a lo mejor está un poco chueca una, a lo mejor está un poco corta la otra, pero por lo menos está atendido y está vigilado el hecho de que esa pata esté en su lugar. ¿Por qué hablo de 8? Porque el marketing estructural tiene una columna vertebral que se llama el modelo de las 8 columnas, que es la parte que justifica la metodología. Y estas 8 columnas tienen que ver con, primero, la estructura, segundo, el branding, tercero, tiene que ver con la propiedad intelectual, cuarto, tiene que ver con el producto, sea tangible, intangible o la mezcla de estos, el quinto tiene que ver con el servicio al cliente, el sexto tiene que ver con el área comercial, las ventas. Cualquier empresa, emprendimiento que no sea rentable, pues es una fantasía literal. Necesitas tener el flujo y finanzas sanas para poder crecer y para poder de alguna manera hacerle frente a los mercados y a todo lo que la empresa requiere invertir, no nada más en su equipo, sino en innovación y muchas otras cosas que podemos estar platicando aquí, largo y tendido. Y la séptima tiene que ver con el endomarketing, que esta materia mucha gente cuando se las digo me voltean a ver así con cara de duda, pero el endomarketing es todas aquellas estrategias y planes que se hacen hacia adentro de la empresa, ¿no? Pensemos en el más usado, Disney, ¿no? O sea, tú llegas y tú ves que todos están trabajando, o en su mayoría están trabajando de forma muy felices, muy motivados, porque están formando parte de esta alegría llamada Disney. Y bueno, ahorita son momentos un poco complicados para ellos, pero todos sabemos, incluso hay cursos y talleres y charlas basadas en la experiencia Disney. Entonces, para tú poder lograr un efecto como ese, necesitas toneladas de endomarketing. Y el endomarketing, búsquenlo, porque es toda una materia, hay especialistas en la misma, pero es todas las estrategias que haces para conquistar a tu cliente interno, llámese colaborador, proveedor, empleado, cualquier parte que sea intrínseco o sea parte interna de tu empresa, de que ayude con la operación de la misma. Eso es el endomarketing. ¿Cómo voy a conquistar a este cliente interno? Y por último, la competencia. La competencia, desgraciadamente,
tenemos esta mala, digamos, pensamiento, este mal pensamiento en el que o nos fijamos mucho y nos obsesionamos en la competencia o simplemente la ignoramos, y ambas son muy malas, ¿no? No puedes estar obsesionado con la competencia, pero tampoco puedes, de alguna manera, ignorarla. O sea, tiene que haber un equilibrio también en eso, y esta columna vigila eso. Entonces, si se fijan, acabo de darles 8. De hecho, si buscan marketing estructural en Google, van a poder encontrar mucho más material de charlas que he dado solamente de marketing estructural. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿es el marketing estructural, por decirlo así, únicamente para las grandes empresas? No, de hecho ahí te va, qué bueno que haces esa pregunta y me encanta, gracias Melissa. Mira, sucede lo siguiente, la agencia que fundé hace cerca de, hoy este año cumplimos 10 años, gracias, esta agencia que creamos hace 10 años llamada Brainstorm, resulta que nace atendiendo a pymes. Esa es la realidad, o sea, micros picos, empresarios, negocios muy chiquitos, y de repente uno que otro mediano. Y cuando empezamos a generar, cuando se me ocurre empezar a generar toda esta metodología, lo que realmente hice, acuérdate, te pongo en contexto, que cuando me pongo a analizar por qué con unos avanzaba muchísimo y con otros no podía avanzar, y que me doy cuenta que esta diferencia, este gap que hay aquí, tenía mucho que ver con la estructura de marketing que tenían las empresas, o que al menos estaban empezando a gestionar. Entonces me pregunto, ¿quién ya lo está haciendo? ¿No? O sea, ¿quién ya está estructurado? ¿Quién pudiera ser un modelo? ¿Quién pudiera ayudarnos? Y la respuesta estaba en las grandes empresas. O sea, la gran empresa sirve como modelo de alguna manera, pero adaptándolo a la pyme. Entonces yo agarro y empiezo a analizar y digo, a ver, ¿cómo le hace una empresa? No sé, pongamos una marca global, Coca-Cola, cualquier otra, Sony, la que tú gustes y mandes, ¿no? Lanzan un producto, hay un director de marca, o sea, hay un director de marca dentro de la empresa que a lo mejor va a hacer una licitación con agencias de publicidad para que con su dirección generen una estrategia. ¿Esto de qué te habla? De que hay una estructura interna, pero que también se apoya con una estructura externa. O sea, llámese un proveedor, un aliado, un outsourcing. Entonces, esta mixtura es la que yo empiezo a analizar y me empiezo a preguntar cómo lo podemos adaptar para la pyme. Me doy cuenta que debe de ser básicamente igual, solamente que en distinta medida y en distintos presupuestos. Pero, por ejemplo, si tú tienes una empresa donde son 2, 3 personas, pero tienen muchísimo flujo, y hoy en día con los startups se da que a lo mejor una le pega y son nada más 10 squinkles, 10 millennials, 10 centennials que descubrieron una aplicación o crearon una aplicación, y entonces esta situación hace que de repente de la nada empiecen a llegar rondas de inversión y de repente tienen flujo. Bueno, no importa que sean 10, si tienes el flujo, invierte en un departamento totalmente profesional de mercadotecnia que te ayude a potenciar todos los valores de marca que tienes como tal. Entonces, la respuesta es no. Y Gracias. hablando justamente de las 8 columnas del marketing estructural y que has venido implementando en Brainstorm, sí, ¿quisieras compartir de pronto así como un consejo vital para las MIPYMES, como tú las llamas, que Claro. quieran de pronto arriesgarse a tomar este camino, tal vez, y que tú por tu experiencia digas, ¿por qué no lo hice desde el comienzo y me hubiera ahorrado tanto tiempo, tanta inversión, Uy, tanto? claro. Ahí les va. Miren, acuérdense que el marketing estructural tiene esta parte que es la central, la justificación de alguna manera teórica, que es el modelo de las 8 columnas, como acabas de decir. Vamos a repasar cada uno y rápidamente les voy a decir un tip en cada uno, ¿no? Para toda la comunidad que te sigue, creo que es importante. Miren, las 8 columnas, vamos a empezar por la primera. Digo, ninguna es más importante que la otra, solamente es el orden en el que así planteamos digamos, el argumento académico, no sé cómo decirle, el libro de alguna manera va en ese mismo orden, la metodología la tenemos en ese orden. Entonces, pero ojo, no porque yo vaya a decir que estructura es la primera columna, estructura de marketing es la primera columna, es porque sea más importante. Es importante que recordarles que todas las que les voy a mencionar son igualmente importantes. No, ninguna es más importante que la otra. Vamos con la primera. La primera es estructura. Recuerden, estructura, la columna de estructura de marketing. La estructura, hay muchos tópicos dentro de la metodología, pero les voy a dar unos prácticos. Número 1, manuales.
Ahí son muchos más puntos en la consultoría. Si en algún momento tenemos la fortuna de ustedes y su servidor vernos envueltos en una consultoría, se podrán dar cuenta de la cantidad de tópicos que se analizan, pero les prometí uno por columna, y tip que les doy en el tema de estructura tiene que ver con manuales. Muchas veces no tenemos manuales, ¿no? Y puede ir desde el manual de imagen corporativa que no se tiene. O sea, ¿por qué? Porque vamos a poner otra vez en el mundo digital. Soy una startup y de repente, por la premura y porque a lo mejor no le sé mucho el tema del branding, mando a hacer un logo con estas páginas que te cobran $5 y te mandan como 50 propuestas, ¿no? Y bueno, eso es un gráfico, no es una identidad corporativa. Nada más quiero dejarlo muy claro, ¿no? O sea, eso es un gráfico, es un elemento visual que te va a identificar. A lo mejor te va a resultar muy preciso y muy benéfico esa inversión, y a lo mejor no va a dar o no va a transmitir lo que tú esperas. Entonces, como sea, si se fijan en el tema de estructura, les estoy recomendando el manual. ¿Dónde está su manual de imagen? Y este recurso de documento que nos va a permitir saber cómo aplicar los elementos gráficos, nuestra comunicación gráfica en todo lo que estamos haciendo. Otro manual, servicio al cliente. Muchas veces no tenemos un manual de servicio al cliente. Entonces, supongamos que tú y yo trabajamos en la misma empresa, Melissa, y de repente tú tienes una forma de contestar cualquier canal de comunicación, llámese WhatsApp, teléfono, correo, y yo tengo otra, pero resulta que son totalmente distintas. Entonces, cuando un cliente se tope con nosotros, va a sentir que no está tratando con la misma marca, sino que está tratando con dos entes totalmente diferentes. ¿Qué otro manual para los negocios que tienen un punto físico, llámese restaurantes, peluquerías, despacho de abogados? Un manual que falla mucho y que no se tiene es el manual de limpieza, ¿no? Parece ser que en el tema, por lo menos en el tema latino que me ha tocado, tú también eres latina, eres de Colombia, que me ha tocado es de que siempre se soluciona el tema, la mayoría de las veces se soluciona el tema de limpieza con quien les cuesta más barato, ¿no? Y esa parte, pues también hay que profesionalizarla, ¿no? O sea, hay que tener días de limpieza. A lo mejor es un negocio que requiere diario tener limpieza. Entonces, para no extenderme más en esto, la primera columna, que es de estructura, inviértanle a manuales, inviértanle a procesos. Creo que es muy importante que tengan, aunque sean ustedes una muy pequeña empresa, que tengan sus manuales, les va a dar una gran certidumbre y los va a hacer ver muy profesionales. Segunda columna es el tema de branding, y en esta columna lo que les puedo recomendar es que haya de alguna manera congruencia en la aplicación. ¿Ok? En esta columna, cuando nos metemos como auditores a hacer la auditoría Zoom 360, lo que verificamos es que lo que tienes en tu página, cuando llegues a tu oficina, pues tenga cierta, obviamente esté comunicado o esté de alguna forma al mismo nivel que cuando entregues una tarjeta de presentación también. Ahorita hay bueno, desde hace mucho tiempo, la metodología de los touch points, ¿no? Toda esta parte del Customer Journey Map. Entonces, ¿qué es lo que busca el Customer Journey Map? Precisamente que en todos los puntos de contacto tu marca esté en sintonía. Entonces, pregúntate rápidamente, para las empresas que te siguen, los empresarios y emprendedores, pregúntate si tu página está siendo gráficamente y en su estrategia de comunicación manejada de la misma forma que tus redes sociales. Empieza por ahí. Si ya hay ruido, o sea, si tu página está con una intención y tus redes sociales, entonces tienes chamba que solucionar en esa parte. Tercero, tiene que ver con la propiedad intelectual. La tercera columna es la propiedad intelectual. Chicos, en Latinoamérica principalmente somos de las zonas con menor grado de conciencia sobre la propiedad intelectual. De hecho, escribí un artículo para Exma Magazine que se llama Latinoamérica muy creativa, poco protegida. Pero ahí hablo con datos duros en qué lugar estamos en rezago de cultura de propiedad intelectual. Chicos, en su país hay una autoridad y esta autoridad es
de gobierno que te da los derechos de las marcas y de la propiedad industrial que tú generes, manuales, patentes, marcas, slogans, y es muy importante tener la certidumbre legal de tu propiedad intelectual. Entonces, y el consejo que les doy en la columna de propiedad intelectual, busquen un gestor especialista en protección intelectual para que les ayude a poner en orden todo. No importa si eres un software, también aplica. El código también se puede proteger. Entonces, hay que proteger toda nuestra propiedad intelectual. El logo hay que protegerlo, ¿no? La identidad de la agencia o del negocio o de la empresa se protege para tú tener los derechos sobre esa marca en tu país. Entonces, hay que apostar por eso. Registren su marca. Punto. Cuarto, el tema de producto, llámese tangible o intangible o la combinación de estos. Pues bueno, de alguna manera, lo que buscamos en esta parte es que el producto en sí dé la solución intrínseca que promete, ¿no? O sea, por ejemplo, si voy a vender una pluma, pues yo espero que la pluma raye y raye bien. ¿Sí me explico? Suena muy soso, pero muchas veces tú prometes una pluma y de repente y deja rayas como intermitentes, o le tienes que hacer así en una libreta para que vuelva a agarrar, o se tapa. Entonces, muchas veces eso es, no revisamos nuestros productos. Por ejemplo, si eres de la industria restaurantera, mi querido emprendedor, empresario, ¿qué te recomiendo? Que un día te vayas a tu restaurante, a tu local, y no digas ni des ninguna instrucción, solamente observes cómo tus meseros se comportan, cómo tu host se comporta, cómo tu cocina se comporta. No des instrucciones, no des nada. Observa tu producto y en combinación con este servicio que es de restaurante, cómo está funcionando. Si eres una startup, está más fácil porque entonces tú hazte como un cliente encubierto y pon a prueba tu equipo y date de alta en la aplicación y juega con ellos y llévalos al límite para ver cómo funciona de alguna manera tu herramienta, tu solución, tanto tangible como intangible. Entonces, revisar que los valores de lo que estamos ofreciendo al mercado estén siempre en óptimas condiciones. Es el tip que les doy en esta parte que tiene que ver con producto. Voy a poner un último ejemplo. En los gimnasios es muy común que de repente compran todas las máquinas de gimnasio y pasa el tiempo, no les dan mantenimiento y entonces a los 5 años la mitad del gimnasio ya no sirve, ¿no? Y tú dices, carajo, esto fue un tema de descuido porque con mantenimiento correcto se hubiera podido evitar. Entonces, ¿por qué no vas a tu propio gimnasio y checas y entrenas? Porque muchas veces, y esto es súper curioso y es un dato marquetero bastante interesante, muchas veces dueños de negocios no consumen sus propios productos. Yo soy de la idea que hay que respirar y vivir lo que nosotros mismos ofrecemos. En la columna número 5, llevamos 4, acuérdense, llevamos el tema de estructura, branding, propiedad intelectual, producto, y la quinta va a ser el tema de servicio al cliente. Ese está sumamente fácil. Hagan un mystery shopper. Pídanle a algún amigo, pídanle a algún ser querido que vaya y que de alguna manera busque los servicios que ustedes están dando. Si no tienen dinero para invertir en un mystery shopper profesional, y bajen una guía de mystery shopper o vean un tutorial para hacer un mystery shopper. Ojo, mystery shopper es un consumidor encubierto, un cliente encubierto, y su función es vivir la experiencia que tu empresa ofrece para poder analizar y ver qué mejoras podemos hacer. Entonces, supongamos que Melissa y yo somos amigos, ella no tiene nada que ver, yo no tengo nada que ver con tu empresa, y de repente me dices, Landare, no seas malo, ¿pudieras pedir información y cotizar este servicio en mi empresa? Y me dices qué tal te fue. Perfecto, no hay ningún problema, yo lo hago. La empresa de Melissa no sabe que yo lo estoy haciendo con una intención de analizarlos, tampoco lo tienen que saber, por eso se llama Mystery Shopper, o consumidor encubierto, cliente encubierto. Y entonces yo le mando al final un reporte a Melissa. Es tan sencillo de hacer y no lo hacemos. Y sí cuesta, o sea, contratar una agencia que lo haga de manera profesional cuesta, pero sí, y volvemos a lo mismo, si eres emprendedor y no tienes el presupuesto, lo puedes hacer tú. Este punto de hacer el Mystery te va a ayudar en dos categorías, en dos columnas, en el de servicio al cliente y en el de ventas.
Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, yo puedo agarrar y, por ejemplo, volviendo al ejemplo que puse de Melissa y su servidor, ella tiene una empresa, me pide el favor de que yo haga el mystery, entonces mando pedir información y cotizar los servicios que ella ofrece. Ahí ataco el tema comercial, cómo lo abordan, cómo lo tratan, cómo le dan seguimiento y también cómo tienen su servicio al cliente, en el sentido de cuál es el tono en el que me atienden, si contestan de manera rápida, si le dan seguimiento a la solicitud de información que tuve. Entonces, estas dos columnas que tienen que ver con el servicio al cliente y con el área comercial, que les recomiendo que le pidan a un amigo si no tienen presupuesto. Si tienen presupuesto, que contraten a una agencia que tenga este recurso, que tenga esta solución de hacer un mystery shopper para que les ayude a darles una retroalimentación. No saben lo que van a ganar. Y aunque contraten a una agencia, es sumamente barato por el valor que ofrece en la retro. Es sumamente barato. O sea, lo que te ofrece de retro es tan nutritivo que al final el precio termina volviéndose insignificante. Y es una de las herramientas que más hemos encontrado en marketing estructural, que nos ofrece una información valiosísima. Porque al final del día no es lo que dice el dueño de la empresa o la estructura de la empresa, y tampoco es lo que dice el consultor. Es un cliente el que está diciendo. Es un cliente el que te está diciendo, mira, tú podrás decir lo que quieras, pero yo me sentí así con tu marca. A mí me trataron así con tu servicio. Entonces, es una retro muy interesante. Entonces, llevamos estructura, branding, propiedad intelectual, producto, servicio al cliente, el área comercial. En el tema de endomarketing, ¿qué les recomiendo? Que bueno, dependiendo, si eres una gran empresa, pues hay muchas herramientas. Puedes hacer un estudio de clima laboral, puedes hacer muchísimas actividades que especialistas en el área de capital humano o recurso humano te pueden recomendar. Pero si quieres algo sencillo, pregúntate si tenemos un organigrama. Hoy en día suena muy absurdo a lo mejor lo que le estoy diciendo, pero muchas veces por no tener un organigrama, ojo, el organigrama no lo veamos como un tema de jerarquía o de que yo estoy abajo de ti y entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana. No. Lo que te permite un organigrama, si lo sabes utilizar, es que sí te permite, obviamente, probablemente, dependiendo de la estructura, en tener líneas de comunicación para poder solucionar problemas y también darle mucho mejor flujo a los servicios y productos que tú tienes. De lo contrario, no hay un orden. Entonces, de repente una persona piensa que es la responsable de hacer algo que en realidad es otra persona y esta otra persona nunca se enteró. Entonces, ya los recursos humanos o el recurso o el capital humano ya no trabaja de forma óptima. Entonces, un detalle así que falla constantemente en las auditorías que hacemos es que empresas de una reputación y de un tamaño interesante no tienen en orden sus organigramas o no lo tienen actualizado. Sí tengo uno, pero lo hice hace 5 años. ¿Y cuánto ha crecido la empresa? No, pues ha crecido como el 200%. Entonces, ya es totalmente obsoleto. No lo tienes. O sea, tienes un borrador de algo que fue hace 2 años tu empresa, pero hoy en día no tienes absolutamente nada. Entonces, ese es un muy buen tip que les puedo dar en esta columna. Revisen el tema de del organigrama, de la estructura organizacional, y por ende una estructura, un organigrama también te debe de presentar los perfiles de puesto, que volvemos a lo mismo. No es algo donde unos estén por encima del otro, simplemente van a definir el hecho de qué actividades son las que la empresa está confiando en mí para yo poder saber qué es en lo que me tengo que concentrar y no distraerme con otras cosas que no me corresponden, ¿no? De alguna manera, como en muchas empresas de buen tamaño, no existen estas fronteras, entonces hay muchísimos roces, ¿no? Porque estas fronteras se rompen y entonces la estructura se termina como cuando le haces un clip así muchas veces y se truena, pues muchas veces igual, o sea, hay mucha fricción y se terminan rompiendo. Son normalmente organizaciones donde probablemente el clima laboral sea denso, sea un poco hostil, porque mucho se está provocando desde la estructura organizacional. Y por último, la competencia. La competencia, ¿se acuerda que les recomendé que alguien hiciera un mystery shopper hacia nosotros? Bueno, en el tema de la competencia,
hay 2 tips que les voy a dar. Número 1, métete a las redes sociales y a la página web de tu competencia y ve qué es lo que está sucediendo en ella, ¿no? Ahí te vas a poder dar cuenta, canijo, ellos están avanzados en esto, o ¿sabes qué? La verdad es que se quedaron muy obsoletos, lo estamos haciendo mejor y yo pensé que lo estábamos haciendo peor. Simplemente visita de manera por lo menos digital y, ¿por qué no? A estas mismas personas que les vas a pedir que hagan la visita y que soliciten servicios e información en tu empresa, también pídeles una otra, pero externa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor Melissa, volvemos a poner el ejemplo de Melissa y su servidor, que de repente podrá decir, oye, ¿me ayudas, por favor, Landare? Escribe a mi empresa y solicita información y una cotización. Perfecto. Oye, Landare, ¿te puedo pedir un segundo favor? Sí, ¿qué pasó? Fíjate que estos son mi competencia y me gustaría que también les mandaras pedir a ellos información y una cotización para que de alguna manera podamos tener la comparación y ver qué es lo que están haciendo ellos. Y es válido, ¿no? Y es un recurso de verdad muy accesible comparado con el valor que nos ofrece. Entonces, llámese que seas micro, mediana o gran empresa. Fíjate que el marketing estructural lo que ayuda en las grandes empresas es a darse cuenta de lo que dejan de hacer y retomarlas. Y en el caso de mi pyme, sirve para así decirles cosas que nunca se imaginaron que tenían que hacer y que empiezan a implementar para profesionalizar sus estructuras. Rápidamente, esto que les acabo de decir es el modelo de las 8 columnas. ¿Quisieras compartirnos tus redes sociales para que también la audiencia, porque sé que va a quedar súper motivada y Sí, claro que quiere sí. saber más de ti? Sí, miren, les voy a dar 3, canales donde nos podemos, de alguna manera se pueden poner en contacto conmigo. El número 1 es en todas las redes sociales, bueno, las más usadas, estoy como Landare Pimentel. Si le ponen Landare Pimentel, voy a hacer ahí, probablemente su primera opción, porque como mi nombre me lo inventaron, entonces no hay otro Landare, ¿no? Entonces, Landare Pimentel, en las redes sociales. También la agencia que fundamos se llama Brainstorm y nuestro trabajo lo pueden seguir tanto del equipo como de la agencia como de su servidor. Es mucho más sencillo ponerle hashtag BeBrainstormer. Bueno, la página web es www.brainstorm.ws. Entonces, ahí están los canales donde se pueden poner en contacto. Este año concluyo mi primer libro, que es de marcas extraordinarias. Y, ¿por qué no? Si también lo desean, podemos entonces hacer otra entrevista ya con el libro en la mano sobre marcas extraordinarias. Maravilloso. Pues Landare, mil gracias de verdad y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Claro que sí, nos estamos viendo. Un abrazo hasta Alemania y bueno, que toda Latinoamérica y habla hispana les sea útil esta información. Nos estamos viendo. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del Expert Coach. Recuerden que si quieren aprender a optimizar su visibilidad local por ustedes mismos, a desarrollar sus campañas de Google Ads, a gestionar su reputación online, no duden en ponerse en contacto con nosotros. También recuerden que si quieren contactar a Landare, él nos dejó sus datos y también en la videodescripción les voy a pasar más al detalle la información de él y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.